Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a la segunda parte de esta gran reacción. Si no has visto la primera parte, pues te recomiendo que vayas, la veas y después regreses a ver esta segunda parte para que no te pierdas, la continuidad, porque la verdad está de re chupete. Y sin nada más que decir, vámonos a la intro y... o se los pongo al principio. Ustedes díganme aquí en los comentarios si ponemos la intro al principio o así como la hemos estado poniendo. Pero por mientras vámonos a la intro y de ahí vámonos a la reacción. Bien mi gente, entonces vamos a continuar con la reacción y no se la pierdan, raza, porque va a estar muy buena. Porque no había como que esos tipos de no te digo nada, hago como que no veo que está el desmadre aquí en el país. Entonces sí se estaba combatiendo y quedé acostumbrado a esa situación de salir a combatir. Y pasamos al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí las barras, vamos a hablar un poquito del sexenio que dice él del 2012, ¿no? Yo me acuerdo que sí trabajábamos en ese sentido, que sí combatíamos, salíamos a patrullar, andábamos más activos, poníamos retenes sorpresivos, pasábamos revista. Yo recuerdo que mi G3 le tapaba con una cinta en la matrícula o el número de orden, como ustedes lo conozcan, porque estaba tan tensa la situación que los mismos malandros con el puro número del G3 te podían identificar a ti como usuario. Entonces yo me recuerdo que le tapábamos, utilizábamos guantes con la finalidad pues de trabajar bien, raza. Estábamos acostumbrados, fíjense, a mí me tocó un tiempo corto, pero nos acostumbramos a prácticamente trabajar, y como casi siempre estábamos en las operaciones, pues trabajamos, casi no teníamos franquicia, Rosita, Entonces vamos a continuar con la reacción porque se va a poner muy buena. Y las cosas cambiaron. Ya era, pues, el mando te decía, pues, es como que no ves, no están pasando las cosas. Cuando sí pasaban, ¿por qué? Porque pues eran órdenes, al final eran órdenes, tú querías seguir saliendo a trabajar. Pero el tema de los derechos humanos pues sí apretó muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Las cosas cambiaron. Ya era, pues, el mando te decía, pues haz como que no ves, no están pasando las cosas. Cuando sí pasaban, ¿por qué? Porque pues eran órdenes, al final eran órdenes, tú querías seguir saliendo a trabajar. Y fíjense, raza, que en ese sentido, yo todavía recuerdo las palabras de un sargento primero que cuando salíamos a patrullar y prácticamente nos mirábamos que las camionetas de los oscuros pasaban recio, chicoteadas, pasaban a toda velocidad como lo conozcas, y nosotros bien emocionados como reclutas que éramos soldados nuevos, decíamos, misar, vamos, ahí vamos sobre ellos y esto y lo otro. Y él, ya un sargento con más de 25 años de servicio, un sargento primero, nos decía, ¿te debe algo? Si te debe algo, vamos y lo correteamos, vamos y lo perseguimos. Si no te debe nada, déjalo que se vaya. No voy a arriesgar a toda esta gente de que vayamos a toda velocidad, nos pase algo por alguien que pues ni siquiera sabemos qué es. Así que tranquilos, raza. Muchas veces nos gana esa emoción por querer entrarle un topón, ese tipo de cosas. No, gente, no lo es todo en la vida, hay que pensar con cabeza fría, se los he dicho muchas veces. Pero el tema de los derechos humanos pues sí apretó muy fuerte a las Fuerzas Armadas. Ya no me tocó en el sexenio actual, que es con el presidente López Obrador, pero pues aún sigo teniendo mucha comunicación con todos mis compañeros, o con gran parte de ellos, y pues sí, la moral está pues muy baja en ese sentido de que pues ya ves esta temática o de abrazos, no balazos. Entonces sí está, al final quedas acostumbrado a un estilo de vida y te capacitaste, te adiestraste para ese estilo de vida, y cuando de repente llegan y te dicen pon las manos atrás, ya es como que no están pasando las cosas, pues sí te deja un mal sabor de boca y te deja una impotencia. No es de que los militares no quieran trabajar, simplemente por las situaciones de lo que es más arriba no le permiten al militar trabajar como de verdad sabe trabajar el elemento. Es por eso que te das cuenta que últimamente se ha puesto mucho de moda de
de andar desarmando militares. El militar no es tonto, sabe lo que puede hacer, pero al final tiene las manos atadas. Y eso tanto la delincuencia organizada como otras personas de la vida civil lo saben a la perfección, y saben que como el militar ya está atado de manos, casi pueden llegar y golpearlo y no va a hacer absolutamente nada el militar. Sí, he mirado videos de... Y eso tiene razón, raza. Fíjense que yo he estado haciendo cómo eran los militares antes, cómo se van a respetar. Hay videos aquí en mi canal, pueden verlo. Cómo eran antes, cómo reaccionaban antes y cómo reaccionan hoy. Yo entiendo que hay que mejorar y todo el rollo, ¿no? Pero gente, el ejército es el ejército, las fuerzas armadas son las fuerzas armadas, la marina es la marina. Simplemente se debe de respetar al soldado, al marino, deben o sea, si tú ves un militar, ese militar debe de impresionarte con su carácter, o sea, tú lo debes de tener respeto sí o sí. No se debe de pasar esa línea, gente, creo que ya se pasó esa línea. Por eso han pasado muchas cosas, pero como dice el Gafe, no es porque el soldado sea tonto, sino que simplemente cumple órdenes, porque para eso nos enseñan, para eso nos adiestran, para eso nos forman, nos forjan, como le quieras llamar, para respetar las órdenes y darles cumplimiento a las órdenes, raza, Esa es la vida del militar, esa es la vida castrense, gente. Esos, ¿no? Que la gente los embosca y les avientan piedras. Sí. Y yo, la verdad, yo veo eso y digo, pues verga, ¿por qué no saca para que la persona pues se aleje, ¿no? Así es. Pero no lo pueden hacer. No lo puedes hacer. Bueno, yo a lo mejor se escucha, pero yo lo veo mucho en videos de Estados Unidos, donde el policía saca la pistola y dice, no te muevas. Aunque no tengas armas, tú haces un movimiento raro, que el policía sepa que se va a poner en riesgo. Yo por eso, para mí es fácil decir, oye, pues si la gente saca los machetes y lo están golpeando los militares, como dices tú, que los desarman, y digo yo, oye, ¿por qué no sacan la pistola? O sea, entonces, ¿para qué la quieren? Porque Bueno, mira, mi punto de vista es ese, ¿verdad? No sé el tuyo, ¿qué onda? Desgraciadamente, pues existe mucho el desconocimiento de las leyes aquí en México, y pues muchas de las veces no sabes cómo actuar ante ciertas situaciones, y pues el ejército sí te capacita para ciertas cosas, pero es una embarrada de algo en 2-3 días, que son cosas que lo ves en un mes, para poderte medio capacitar más o menos ahí en ese tema. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Mucha gente en aquel entonces desconocía de que es que si me apunta con un 22 yo no le puedo disparar con mi 7.62. No, al final es un riesgo inminente para tu vida y tú puedes hacer uso de tu arma de cargo. Cuando ya está en riesgo tu vida, tú puedes utilizar tu arma, pues al final es tu... Y sí, raza, conforme al manual del uso de la fuerza, pues prácticamente ya al momento de apuntarte, o de que te quieran agredir, ya te estás poniendo, es que, raza, hay muchas palabras que tenemos que camuflajear y ocultar, ¿no? El caso es de que cuando tú sientes que tu vida está en riesgo, ya puedes accionar también, o sea, no vas a esperar a que te peguen un plomazo hasta de que te den un mal golpe para accionar. Claro, hay que medir la fuerza también, pues hay que medir todo eso, gente. Tienes que ser muy inteligente, tienes que estar conectado tu cerebro con tu gatillo, Única herramienta de trabajo. El hecho de que te avienten una piedra, hasta con una piedra puedes perder la vida. Entonces el militar no va a andar con una bolsa llena de piedras para estárselas aventando, pero al final se desconocen mucho lo que puedes llegar a hacer, y también desgraciadamente pues no siempre se te apoya como debe de ser. Te metes en una situación de ese tipo y al final los mandos es cuando dicen, bueno, tú te metiste en este problema, pues tú sales del problema tú solo. Es ahí también por uno de los motivos por los cuales yo decido irme de baja, porque no había pues el suficiente apoyo para los elementos de las Fuerzas Armadas, hermano. Más en específico en el Ejército y Fuerza Aérea. Porque hasta donde yo sabía, muchas de las veces la Secretaría de Marina pues sí les ponía abogados para que supieran cómo defenderse,
Pero aquí en el ejército, desgraciadamente, sí te ponen abogados ahí de oficio que son parte de las Fuerzas Armadas, pero el abogado, ¿qué es lo único que va a hacer? Pues darle cumplimiento a la orden de meterte pues a la cárcel, porque al final pues al mando no se le dan problemas, se le dan soluciones. Esa es la idea de las fuerzas. Fíjense, raza, que tiene toda la razón, gente. A mí me tocó ver varios casos que por cuestiones, ya saben, ustedes ya las conocen, no puedo mencionarlo al 100%, pero desgraciadamente cuando te metías, yo miré que cuando personal militar se metía en una situación de estas, prácticamente el mando como que se volteaba la tortilla y era buscarle al soldado qué es lo que había hecho mal para que pagara, para que cumpliera con la ley, Entonces no había el apoyo que a lo mejor había en el sexenio de Calderón, pues de que te dejaba actuar, te dejaba trabajar, trabajaba, se respetaba al ejército, se mantenía la paz, la seguridad y todo. Y en este caso pues prácticamente tenías que cuidar de no hacer nada en absoluto, porque te podían voltear la tortilla, Armadas, hermano. Ahorita me dijiste que te tocó el sexenio de Felipe Calderón, que es. Tengo entendido que ese fue uno de los más, donde la violencia estuvo muy alta. ¿Te tocó vivir eso a ti? Sí, me tocó estar en el sexenio del presidente Calderón. La violencia, hermano. ¿Pero en qué año? ¿De 2011? Yo estuve en el 2011. En el 2011 fue cuando yo ingresé. Me tocó prácticamente la mitad o casi el año completo del 2011, y hasta que dejó el cargo como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por desgracia, la situación no es de que ya pues fue cuando estuvo más alto. El crimen organizado ya estaba así, simplemente pues él lo combatió. Pero ¿en dónde estabas tú? ¿En qué ciudad? Cuando... Exactamente, raza, o sea, no crean que esto es de ayer ni de antier, esto ya tiene años tiene. Lo que pasa es que anteriormente, pues no sé qué rollo, estaba muy camuflajeado el rollo, hasta que llegó este presidente y dijo, ¿saben qué? Sobre de ellos hay que empezar a combatir. Se hizo, por eso salió a relucir muchas cosas, hubo demasiadas cosas en muchos estados, que todavía se sigue arrastrando ese tipo de temas, O combatimos. Ajá. Fue en toda la República, hermano. O sea, te mandaban a Juárez. Sí, lo que pasa que en ese sexenio se manejó mucho, se le llamaba operaciones de alto impacto. Ya después, en el sexenio de Peña Nieto, le cambiaron el nombre a operaciones para reducir la violencia en el país. Pero las operaciones de alto impacto, si tu estado o tu sector de responsabilidad, que era lo que tú tenías que cuidar, estaba tranquilo, a ti te mandaban a los lugares pues más calientes de la República, en apoyo a las unidades que pues ya no se hacía abasto Así es, gente, esa denominación que dijo de operaciones de alto impacto y la otra seguridad para reducir la violencia en el país, sí, son denominaciones, prácticamente nada más se cambió una por la otra, y sí se cambió el estilo de trabajo, raza, y sí, en ese tiempo se dio mucho el apoyo de unidades del norte que iban hasta el centro, y o sea, se movían así, dependiendo el estado, qué tan problemático, qué tan conflictivo era. Y pues, raza, les digo, uno trabaja a como le ordena, no busca los topones. Les digo, hay gente que se los puede encontrar al pan de cada día, hay gente que puede durar 20 años y sin rollo, jamás les pudo haber tocado un topón, gente, para que no se vayan con esa finta de que, ay, es que el topón, ay, es que yo quiero toparme. Gente, de verdad, cuando estén en una situación real, van a querer hacer un hoyo con la cabeza mordida para poderla meter, El personal te mandaban a Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad Juárez, Michoacán, era donde pues todo el tiempo te la pasabas trabajando. Durabas 3 meses de operaciones, 2 meses, 3 meses, regresabas, te daban tus días de franquicia, tus días de descanso, y regresabas a apoyar otro batallón. Ahorita me quedé pensando en un comentario que hiciste. Dijiste, cuando estaba en el sexenio de Calderón las cosas estaban fuertes, ¿no? Luego brincamos al sexenio de Peña Nieto y ahí la gente me decía, hazte como el que no ves. O sea, ¿exactamente a qué te refieres con eso?
de que, por ejemplo, había muchos temas que sí molestaban. Te pongo un pequeño ejemplo. Hay una ametralladora lanzagranadas calibre 40 milímetros que se llama MK-19, o la famosa ametralladora calibre 50, que es una Browning. Uno las llevaba en sus vehículos, pero solo estaban para disuasión, porque si los del crimen organizado te atacaban, tú no podías utilizar este tipo de armamento. No, lo teníamos prohibidísimo y ellos lo sabían. Ellos sí te podían atacar con armamento, porque ellos tienen también muy buen armamento. Ellos sí podían utilizarlo, pero tú no lo podías utilizar por... Raza, lo que pasa es que este tipo de artefactos, gente, así lo vamos a denominar, no se puede utilizar en la ciudad, no se puede utilizar en la ciudad. Imagínense una ojiva de un calibre 50, gente, tirando en ráfaga a lo mejor de 10 tiros o de 5 tiros. Imagínense no dando en el punto donde ahora sí que ustedes quieren dar, y estén como balas perdidas. Imagínense qué destrozos hacen, demasiados. Y pues no se diga de una MK-19 que avienta unos 2-3 papazos, unos granadazos. Imagínense cuánta gente se va a llevar entre las patas sin deberle, sin temerla. Por eso en la ciudad no se podía utilizar, las traía para disuadir, pero en la ciudad no podías hacerlo, en campo abierto ahí sí, sin saque sí puedes hacer uso, pero en la ciudad no, negativo, que te metías en problemas con derechos humanos. Entonces muchas veces te decían, mejor ni te metas en problemas, mejor no vamos a... te daban una información y la gente civil te decía, ¿saben qué? Vamos a ir a reventar, o hay gente armada en este lugar. Pues muchas de las veces ya no ibas, porque sabías de que pues al final la llevabas perdiendo por ambos lados, hermano. Por ambos lados lo perdías, porque quizá podías perder la vida al ir a enfrentar a estas personas, pero eso era lo de menos. Le temías más a las consecuencias de haber ido a ese lugar y quizá haber matado una o dos personas, o diferentes cosas que hayan pasado, porque empezaba el tema de derechos humanos y tenías miedo de los derechos humanos, porque al final prácticamente te volteaban la tortilla, gente. El uso de la fuerza es muy importante. Si abusas del uso de la fuerza, te voltean la tortilla, te meten derechos humanos, vas y paras al botiquín, vas y paras al botiquín sin saque. Por hacer bien tu trabajo podías ir a prisión, porque hay que ser francos, hermano. En esos sexenios, por ejemplo en el sexenio del presidente Calderón, pues sí, gran parte de las operaciones o de los resultados, pues sí fueron en temas arbitrarios. Sí hubo muchas detenciones arbitrarias, y pues al final se podía hacer porque daban los resultados. No ibas y golpeabas a personas o hacías cosas a personas que no tenían nada que ver, ibas contra los que lo hacían, pero al final eran resultados arbitrarios. No llegabas a intervenir un domicilio con una orden de cateo y una orden de... Sale, racita, hasta aquí vamos a dejar la reacción del día de hoy. Y sí, a mí también me tocó realizar este tipo de trabajos. Recuerdo uno que estábamos en un cierto puesto de vigilancia y llega un malandrillo que llega al destacamento. Yo estaba de vigilante y llega a darnos información de un punto. Prácticamente el señor dice, es que estos, les dijo una mala palabra, levantaron a mi hermano y le quitaron la vida y bla 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 bla. Entonces yo les voy a dar el punto. Y sí, fuimos, raza, entramos a la casa prácticamente así como dice el gafe, y pues le avisaron los que estaban adentro, se fueron, no encontramos nada, gente. Pero había un poquito de respaldo en el sentido de cómo trabajar. Ahorita en la actualidad hacer eso, no, gente, te ponen el uniforme azul en corto. Así que esperen los siguientes videos porque esto se va a poner bueno. Si no te has suscrito al canal, hazlo, suscríbete ahora en este momento, porque se vienen más videos en reacción a este podcast. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, mi raza. Vámonos.